El libro de Jonás nos trae una enseñanza que nos ayudará a poder entender nuestra relación con Dios, la cual también nos va a ayudar a poder comprender lo que nosotros debemos hacer cuando Dios nos hace un llamado y cómo nosotros también tenemos que interesarnos en lo que Dios quiere que aprendamos. ¿Para qué? Para poder cumplir lo que Dios nos encomienda. Así que a través del libro de Jonás vamos a aprender muchas cosas. Iniciamos con la lectura bíblica. Capítulo 2. Oración de Jonás. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. En el verso 1 nos relata que Jonás, dentro del pez, habla acá, no habla específicamente una ballena, aunque la mayoría opinan que es una ballena por ser algún pez grande o, bueno, en sí, pues la idea es que la mayoría piensa en la ballena porque puede succionar o puede tragarse un ser humano completo, pero acá la Biblia está hablando de un pez, no especifica. Pero dentro de el vientre o dentro del animal no habla tampoco específicamente en qué área. Jonás decide orar a Dios, entiende que la situación en la que él estaba lo lleva a doblegarse ante Dios, aunque realmente ese era el objetivo, digamos. Dios había permitido esta situación porque Jonás anda huyendo de lo que Dios le había demandado. ¿Qué nos enseña a nosotros? Muchos de nosotros hoy en día huimos del propósito de Dios. Tenemos que entender que Dios tiene un propósito sobre la tierra y el propósito de Dios es por la proclamación de su evangelio. Que todos los seres humanos puedan entender y escuchar y saber sobre la promesa que Él ha hecho sobre toda la humanidad de salvarlos, de ofrecerles esa salvación, de ofrecerles vida eterna, pero hoy Él no lo puede hacer porque está en el ambiente espiritual, así que requiere de hombres y mujeres que tengan el valor, requiere de hombres y mujeres que entiendan el propósito, requiere de hombres y mujeres que puedan desarrollar y ponerse de parte de Dios y poder ofrecer esto a la humanidad. Lógicamente la mayoría, no lo digo por usted, lo digo por mí, ignoramos todo eso y lo hablo porque yo también de cierta manera me rebelé. Dios me llevó a un extremo. En ese entonces me acuerdo que el extremo fue que perdiera mi trabajo y durante mucho tiempo, por más que busqué y no encontré trabajo. Inclusive habían empresas que me decían: es que usted sabe mucho. Y nosotros no queremos una persona que sepa mucho, nosotros queremos una persona que esté iniciando, que no quiera ganar mucho. Entonces yo les decía: no tengan pena, yo puedo recibir un sueldo que sea lo que ustedes me ofrezcan. No, mejor, ¿sabe qué? Busque en otro lugar, tal vez en otro lugar lo necesitan, su conocimiento es muy amplio, así que mejor vamos a buscar a otra persona. Y entonces cada vez que me decían esto, yo entendía que a Dios me había dicho de que fuera a predicar su evangelio, que me dedicara a su obra, pero lógicamente en ese entonces yo me negaba. Igual que Jonás, gracias a Dios no tuve que llegar al vientre de un pez, pero sí en una situación adversa. Entonces cuando ya entendí, me dediqué a evangelizar, que era lo que Dios
me puso a hacer al principio. Entonces entiendo a Jonás y estoy hablando de mí, porque realmente como seres humanos no comprendemos lo necesario, lo preciso que es proclamar el evangelio a toda criatura, que esa es la visión de Dios, y tarde o temprano se cumplirá con nosotros o sin nosotros o con otras personas que realmente entiendan. Así que esto es lo que vamos a aprender en esta parte. En el verso 2 nos relata la oración de Jonás y dice: en mi angustia clamé a ti, Señor, y tú me respondiste desde la profundidad de la muerte, clamé a ti y tú me oíste. Lo que está expresando acá Jonás está hablando de su experiencia, que lógicamente él, a encontrarse dentro de un pez, pues lo que él se imaginó era la muerte física, la muerte que de cierta manera era lo que él esperaba en esa situación. Pero aún en esa situación él dice: le clamé al Señor y él me escuchó. Digamos, Dios ya había propuesto, o digamos dentro de los propósitos de Dios estaba el que Jonás fuera a predicar. Pero Jonás, como se reveló, llega a este punto de extremo. Entonces lo que hace Jonás es empezar a clamar. Y me identifico con Jonás porque me acuerdo que yo le decía al Señor antes de empezar a evangelizar. Le decía: bueno, Señor, tú quieres que evangelice, está bien, yo lo haré. Tú sabes que he sido un padre responsable, tú sabes que me gusta ver bien a mis hijos vestidos y comidos. Entonces, si tú crees que realmente esto es lo que quieres que yo haga, lo voy a hacer. Pero sí te pido, Señor, que durante todo este tiempo, no sé cuánto vaya a ser, tú seas quien me proveas o vea la forma de proveer para que estos niños no les faltan. Eran 3 varones. Y vive Dios usted, y no miento. Durante 8 años el Señor nos sostuvo. Y créeme, estuvimos en situaciones bastante adversas, pero Dios siempre nos auxiliaba. Estoy hablando de un par de zapatos, de comida, de estudio, de cualquier manera. Dios siempre proveyó durante esos 8 años que Dios me tuvo a mí predicando su evangelio. Entonces, a veces nosotros no entendemos la magnitud del compromiso también que Dios tiene con nosotros respecto a cubrir nuestras necesidades. Y créanme, hoy en día yo puedo hablar confiadamente, tranquilamente esto, porque entiendo lo que Dios hizo con Jonás y lo que hizo conmigo, y lógicamente hará con otros que también son parte del anuncio o de la proclamación del evangelio en esta tierra. En el verso 3 ya Jonás nos relata sobre cómo fue el arrojado al mar, qué es lo que él sintió y cómo él se dio cuenta que realmente estaba, como quien dice, sufriendo lo que Dios estaba permitiendo en ese momento por su rebeldía, por lo que él no quería hacer. Entonces, dentro del relato del verso del verso 3, él nos está hablando y dice: me arrojaste a lo más profundo del mar, y las corrientes me envolvieron, las grandes olas que tú mandas pasaron sobre mí. Digamos, la experiencia que él estar en un mar, bueno, yo nunca he estado en un mar, pero lo que él está relatando es lo que él llegó a percibir y sentir al estar en medio del mar. Y lógicamente, pues ver aguas por todos lados y ver que cómo las corrientes lo envolvían, pues de plano él ya no pensaba regresar con vida, ya no pensaba en sobrevivir, sino que de plano él se hacía más muerto que vivo. Y realmente poder entender esto, digamos, en mi experiencia, gracias a Dios, nunca me sentí más muerto que vivo, no, porque cuando ya empecé a predicar, vi la gloria de Dios. Realmente vi cómo Dios, hoy en día veo cómo Dios después de eso me provee un negocio. Y realmente, miren, eso es un gran testimonio que a veces, gracias a Dios, no lo olvido, cómo Dios me ha traído hasta este tiempo en estos procesos y cómo yo he visto la mano de Dios. Realmente es un honor hablar de eso, porque dentro de mi humanidad o mi pensar como hombre, jamás me imaginé que cuando Cristo me empezó a hacer el llamado, mi vida iba a dar un giro de 90 grados, mi vida iba a ser totalmente diferente. No sé si alguien lo vive así, he escuchado testimonios, pero realmente yo creo que
a cada quien Dios nos trata como solo Él puede hacerlo. Y para mí, pues bendigo a Dios por lo que hoy en día yo vivo y la experiencia que he tenido con el Señor. En el verso 4, Jonás nos relata sobre el abandono que él llegó a sentir, porque dice: llegué a sentirme echado de tu presencia, pensé no volver a ver tu santo templo. Él, por eso les decía, él llegó, lo que él esperaba era morir, y llegó a pensar de que hasta ahí se había quedado, hasta ahí había llegado Jonás. Cuando él empieza ya a anunciar, lógicamente él ya iba con un convencimiento, pero la experiencia que él tenía lo llevó a anunciar, lo llevó a hacer lo que no quería hacer. Entonces, esto realmente a veces es necesario pasarlo. Hoy en día sí lo veo, los procesos que Él me ha permitido pasar son necesarios porque nos llevan a hacer conciencia de que si Dios ha sido fiel, ha sido verdadero, ha cumplido, ha hecho su parte, pues de cierta manera a nosotros nos toca que hacer nuestra parte. Y esa parte es la que nosotros tenemos que entender que la debemos hacer porque Dios nos la requiere y Él entiende que nosotros hay capacidad para hacerlo. Así que si Dios te está llamando, te animo a que tú entiendas también de que debes aprender a cumplir y a obedecer a Dios, porque por las buenas o por las malas te va a llevar a hacer lo que tienes que hacer. En el verso 5 nos relata ya Jonás acá sobre cómo le rodearon las aguas por completo, cómo él sintió que el mar profundo lo absorbía, podríamos decir, porque habla también de que las algas se enredaron en su cabeza. Quiere decir que él, en el área que él estaba, para que tocara algas, para que él sintiera la profundidad, quiere decir que él se hundió. Él empezó a hundirse y sentir esa sensación. Veamos una cosa, por ejemplo, yo me la imagino así: sentir la sensación de que no veo tierra y solo agua, y sentir la sensación que en vez de avanzar hacia un lado o buscar salida, sino que sentir que se está hundiendo uno, es una sensación horrible. Es como que uno quisiese salir de un lugar o quisiera encontrar una solución a algo, pero lo que uno va encontrando es cada vez más dificultad. Eso sí me acuerdo en mi caso, pero fue sobre unas deudas que yo tuve. En vez de salir, yo sentía que iba para atrás, y cada vez la deuda crecía más, y cada vez, ese es otro testimonio que puedo algún día contar, y cada vez crecía más. Y créame, algo así me imagino que sentía Jonás. En vez de salir, que es lo normal cuando uno está vivo, busca la salida, cómo salir del lugar, pero lógicamente al ver el que en vez de salir se hundía más, realmente es una experiencia muy difícil, imaginándola y comparándola con la que yo viví. Y creo que sí se encontraba realmente en una dificultad bastante grande. Lógicamente eso marcó su vida, como hay muchas cosas que han marcado mi vida. Y por ello es que él decía, es glorioso hablar hoy de las cosas de Dios, de cómo Dios también lo salva a uno, lo rescata, cómo Dios lo ayuda. Eso realmente marca nuestras vidas. Y termina en el 7, dice: al sentir que la vida se me iba, me acordé de ti, Señor. Mi oración llegó a ti en tu santo templo. Jonás se siente desfallecido. Jonás en su manera siente que hasta ahí llegó el hermano Jonás. No quería, pues lo tuvo que llevar el Señor a un extremo, pero él al sentirse se acordó de Dios. A veces, dentro de nuestra humanidad, nosotros a veces nos pasa eso. Yo sé que nosotros deberíamos de correr primero a Dios. Lógicamente eso lo vas a alcanzar cuando ya tengas el ejercicio de que cada situación que te pase, si la pones frente a Dios, pues se te va a volver un hábito. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos esa práctica? Siempre nosotros queremos arreglar las situaciones, no le damos el lugar a Dios. Entonces, al hacer eso, nosotros nos exponemos a sentirnos y a dejar a Dios por último. Y lógicamente, al ver que nosotros humanamente no podemos hacer nada, recurrimos a Dios. Y eso nos lleva a sentir que Dios en su misericordia
está dispuesto a ayudarnos a pesar que lo tengamos de último, a pesar que cometamos errores, a pesar que de cierta manera a veces nos sentimos tan valientes que creemos que nosotros lo podemos hacer, pero al final nos damos cuenta que solo Dios tiene la potestad, la autoridad de poder hacer algo que para nosotros es imposible. Así que seguimos en la introducción. Libro del profeta Jonás. Enfoque. Una misión cumplida a pesar de la rebeldía. Introducción. Jonás, cuyo nombre recibe el autor del libro, el cual significa paloma, se presenta como el hijo de Amitai, según el capítulo 1 y verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, el cual se menciona en 2 de Reyes, capítulo 14 y verso 25. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Araba, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta del que fue de Gat Hefer. El primer punto que quiero tocar acá y ver dentro de la introducción es el enfoque. Una misión cumplida a pesar de la rebeldía. Ya vimos la lectura bíblica y la oración de Jonás. Tenemos que darnos cuenta que Dios cumple su promesa, sus propósitos. Necesitamos entender que si nosotros fuimos ya predestinados para salvación, pues ¿cómo va a ser Dios para convencernos? ¿Qué método va a utilizar para que nosotros cedamos a pesar de nuestra rebeldía? ¿Qué estaría Dios dispuesto a hacer para que nosotros entendamos? Les cuento todo. Al final tenemos que entender que vamos a hacer o se va a cumplir lo que Dios ya dijo que se va a cumplir. Digamos, el cumplimiento del propósito de Dios no está en nuestras manos, está en las manos de Dios. Y créeme, Dios ya sabe qué tan rebelde eres. Dios ya sabe el proceso que tiene para ti. Por eso, dentro del plan de salvación, a veces yo digo esto. No, yo sé que si lo digo abiertamente hay hermanos que me lo malentienden. Digamos, la mayoría estamos sentados en que Dios tiene un plan de salvación para todos. Pero yo les digo a ellos, ¿qué pasa cuando alguien se opone a ese plan? Pues Él lo ejerce y muchos nos cerramos en que lo ejerce así. Pero si nos damos cuenta de dónde yo saco la idea que hay plan A, plan B y plan C, de cómo Dios, por ejemplo, trató con Abraham, cómo Dios trató con Moisés, cómo Dios trató con Jonás, y si nos damos cuenta es diversidad de tratos. Entonces, cuando yo hablo de plan A, no es que Dios diga, solo un plan tengo, no. Sino que Dios ya sabe que va a pasar al plan B porque ya sabe qué tan rebeldes somos. Y va a pasar al plan C porque Él ya sabe que a pesar a veces somos tan testarudos que de cierta manera a veces no queremos poder ceder a Dios y a veces hasta luchamos contra Dios. Entonces, dentro de todo eso, necesitamos comprender que Dios, veámoslo así, si queremos entender un solo plan, pero usará diversidad de métodos para que nosotros al final entendamos que su amor es amplio. Eso es lo que vamos a entender acá en el centro o en el tema, pero lo vamos a tocar en el tema. Lo que quiero que entendamos en esta parte es que siendo Jonás rebelde, a pesar de huir, a pesar de muchas cosas y a pesar que según la oración entendimos, tocó la muerte, cumplió lo que Dios le dijo que hiciera. A pesar de todo eso, Él cumplió. Entonces, a pesar de muchas cosas nuestras, a pesar de nuestra humanidad, a pesar de nuestras dudas, a pesar de nuestra poca fe, a pesar de muchas cosas que nos impiden a veces ver la gloria de Dios en nuestra propia vida, Dios va a hacer que nosotros cumplamos también a pesar de nuestra rebeldía. Eso es algo importante que necesitamos comprender porque Dios tiene un plan para nosotros. Bueno, dentro de la introducción entendemos que no hay mayor información de Jonás
No nos relata como algunos otros profetas sí nos relatan a que se dedicaba, como era, qué familia pertenecía. A Jonás no, pero sí que era hijo de Amitai. ¿Quién era Amitai? Pues tendríamos que buscar bien la información para más o menos tener, pero de que era conocido Jonás como el hijo de Amitai, significa que él era reconocido como profeta dentro de Israel. Y tenemos que darnos cuenta que en Segunda de Reyes nos confirma eso, porque 14:25, y habla de que cómo Dios restauró los límites de varios lugares porque usó al profeta Jonás. Digamos, no solo fue, según entiendo acá, no solo fue Nínive. Jonás fue enviado a varios mensajes, lógicamente, después de Nínive. Entonces, en Segunda de Reyes nos confirma cómo Dios lo utilizó en otros mensajes hacia otros lugares después de Nínive. Entonces, lo que necesitamos comprender y entender acá es que realmente Jonás lo vemos ya después obediente, podríamos decir, lo vemos ya dispuesto, lo vemos accesible, pero lógicamente, como les decía, por la experiencia que él tuvo. Y otra forma era de agradecimiento por lo que Dios le dio la oportunidad de escapar del fondo del mar, le dio la oportunidad de que para él era su último momento, pero Dios le dijo, todavía no, tienes que hacer otras cosas. Entonces eso realmente nos deja ver por qué Jonás en esta área estaba como que dispuesto o suave para Dios.